Toda mi adolescencia la he pasado en mi casa encerrado en mi computadora jugando videojuegos, pero piratas porque como era menor no podía comprar juegos online y porque tampoco tenía dinero, pero quería jugar los juegos más exclusivos en esos tiempos que habían, pero no podía ni sabía cómo tenerlos. Pero como eran 2017 y 2018 y el tema de Deep Web era bien sonado en esos tiempos, que decían que podías encontrar cualquier cosa, pero lo único que me llamó la atención fue que podía conseguir juegos gratis, solo instalando el .exe. Así que busqué las formas de instalar Tor y luego entré a la Deep Web. Pero el problema que vi al inicio fue que esto no era como navegar como Internet normal, sino que debías tener links raros que yo no conocía, así que busqué en Internet los sitios y ahí fue donde encontré uno que me llamó la atención, donde te prometían darte los juegos más exclusivos sin nada de costo. Yo, como aún era adolescente y con mi inocencia, entré a la web. Vi que había los juegos más exclusivos que costaban varios dólares. Así que para probar decidí instalar un juego que era jugado en esos años pero costaba dinero y era PUBG. En cuanto le di doble clic a ese archivo, no se abrió ningún juego. La pantalla de mi laptop se quedó congelada un par de segundos y luego se puso negra por completo. Pensé que la máquina se había muerto, pero de pronto apareció un mensaje escrito en letras blancas, grandes y toscas, iniciando sesión. Lo raro es que no era una sesión de juego. El monitor empezó a parpadear como si estuviera teniendo un cortocircuito, y de la nada, se activó la cámara. Me vi a mí mismo en la pantalla, pero la imagen estaba distorsionada, como si hubiera alguien más sentado a mi lado, aunque yo estaba solo en mi cuarto. Intenté cerrar la tapa de la laptop, pero un ruido seco salió de los parlantes. Fue un grito humano, corto y desgarrador, que me hizo soltar la computadora. La pantalla volvió a cambiar y ahora mostraba el interior de una casa que no era la mía. Era un pasillo oscuro con una sola puerta al fondo. El chat se activó solo y alguien escribió: "No te desconectes ahora. Ya pagamos tu entrada al servidor". Después de leer ese mensaje sobre el pago de mi entrada, la imagen del pasillo oscuro desapareció. En su lugar, se abrió una ventana que parecía un explorador de archivos, pero no eran los míos. Eran cientos de carpetas con nombres de bancos, instituciones y archivos gubernamentales que parpadeaban en rojo. Sentí un frío seco cuando me di cuenta de que mi cursor ya no era una flecha, sino un contador de descarga invertido. El chat volvió a saltar. El juego es simple. Por cada giga que transfieras, te desbloqueamos un minuto del PUBG original. Pero no te preocupes, tú no envías nada. Nosotros usamos tu conexión para mover lo que otros no quieren tener en sus discos. De pronto, mi internet se puso al límite. Las luces del módem parpadeaban como locas. En la pantalla empezaron a pasar imágenes a toda velocidad, documentos confidenciales, fotos de escenas de crímenes y códigos que parecían sacados de un sistema de defensa. Estaban usando mi IP para triangular archivos ilegales de la Deep Web. Mi laptop empezó a vibrar sobre la mesa. No era por el ventilador, era una vibración eléctrica, como si la corriente estuviera siendo forzada. En el monitor apareció una barra de progreso que decía: reparto finalizado, 80%. Lo peor fue cuando el video del pasillo oscuro volvió. Esta vez, la puerta al fondo se abrió y salió alguien cargando una laptop idéntica a la mía. La puso sobre una mesa y me saludó a través de la pantalla. Era un bucle. Yo estaba viendo a la persona que me estaba usando a mí, igual que yo estaba usando a alguien más sin saberlo. El cronómetro en rojo me estaba volviendo loco. 15 segundos, 14 segundos. En la pantalla, el video del otro tipo era insoportable. Lo veía llorar, tapándose la cara, mientras en su monitor se reflejaba mi propia habitación. Estábamos conectados en una ejecución mutua. Un mensaje gigante apareció tapando todo: presiona Enter para transferir la carga. Entendí que si yo apretaba esa tecla, todos los archivos ilegales,
los rastros de los bancos y la basura de la Deep Web se quedarían en su computadora y yo quedaría limpio. Pero si no lo hacía, cuando el tiempo llegara a cero, el rastro moriría en mi IP y yo sería el que tendría que explicarle a la policía por qué mi conexión movió todo eso. Mis dedos temblaban sobre el teclado. El tipo del video de pronto me miró, como si supiera que yo lo estaba viendo, y juntó las manos como pidiéndome perdón. Él también tenía el dedo sobre su tecla Enter. El contador llegó a 5 segundos. Cerré los ojos. Sentí el sudor frío bajando por mi espalda y apreté la tecla con toda mi fuerza. Hubo un silencio total. Se cortó la luz de toda mi cuadra. Cuando el monitor se apagó, lo último que vi no fue un mensaje de victoria, sino una última línea de chat que decía: "Gracias por jugar. La siguiente ronda es en persona". Me quedé a oscuras, en silencio, hasta que escuché que mi laptop, estando apagada y sin batería, emitía un pequeño sonido de clic. La luz de la cámara se encendió una última vez, me tomó una foto, y se apagó para siempre. Después de apretar esa tecla para salvarme y hundir al otro, la laptop se apagó de golpe. No hubo mensaje de misión cumplida ni nada. El cuarto se quedó en un silencio tan pesado que me pitaban los oídos. Me quedé un rato ahí sentado, a oscuras, sintiéndome como la peor basura por lo que acababa de hacer. A la mañana siguiente, pensé que todo había sido un mal sueño o un virus pesado que ya había pasado. Intenté prender la laptop, pero estaba muerta, no cargaba ni hacía contacto. Era un pedazo de plástico inútil. Decidí olvidarme del tema y salir a la calle para despejarme. Caminando por el barrio, me metí a un cibercafé, para entrar a mi correo y ver que todo estaba bien. Pero todos los correos que recibí o envié se habían borrado. Solo había uno que decía: "El servidor no olvida. Has sido seleccionado para el siguiente nivel". Me di cuenta de que no me había salvado de nada. Solo me habían marcado para que el verdadero juego empezara afuera de la computadora. Decidí alejarme de las computadoras por un tiempo, para así no ceder ante esas exigencias, y ahora aquí me encuentro aislado de todo el Internet. Durante casi toda mi secundaria, he tenido un problema al acercarme a las mujeres, porque no era tan coqueto que digamos. Para no quedar mal, les decía a mis amigos que era reservado y que esperaba a la indicada. Pero cuando llegó mi último año de escuela, me enamoré de una chica llamada Lucía que yo también le gustaba desde el inicio cuando la conocí. Por días la empecé a conocer bien para tener una relación más estable, pero de un día para el otro, ella se puso demasiada fría conmigo. Me dejaba en visto los mensajes, era cortante cuando solía responder y cuando me veía en el colegio, apartaba la mirada o se metía a otro lado para no verme. Pensaba que fue porque hice algo mal, pero en eso de unos días después, la vi con un chico de su salón saliendo cada rato. Pensaría que sería su amigo o compañero de grupo de algún curso. Pero en un video publicado declararon su amor. Eso me enfureció no por el rechazo sino por la reputación que me causó. Todos en mi salón me empezaron a molestar con ese tema. Y yo solo pensaba una cosa: venganza. En la noche exploré la dark web. Yo no era un hacker experto, pero sí era buen investigador, por lo que quería encontrar algo para hacerla sufrir, o bueno, solo buscaba algo para despejar mi mente. En eso encontré una oferta que decía: alteramos los datos de una persona en las instituciones de tu país. En eso se me vino a la mente algo que ella me dijo antes, que saliendo de la escuela, iba a postular para una beca para poder estudiar en una universidad prestigiosa, pero necesitaba pasar un examen que luego su nota iba a ser subida al sistema para luego ser lanzado públicamente. Por lo que pensé que quizás podrían alterar los datos para que no consiguiera su beca. Sé que parece de lo más bajo caer, pero en ese momento solo pensaba en venganza, pero no pensé en las consecuencias reales que podrían traerle después. Pulse en el link de la página, y apareció un formulario pidiendo nombre de la persona, país y qué querían que hiciera, y nombre de la institución claro. Rellené mi país,
el nombre de ella y la institución que se encarga de los resultados de las becas. Y pulsé enviar. Salió un mensaje diciendo: gracias por los datos de ella y de la institución. Con lo último me quedé pensativo, pero dije: quizás quieren ver cómo sacar dinero como cualquier cibercriminal, ya que lo mejor que no me cobraron nada, por lo que se lo cobrarían a la institución, pero solo pensaba en lo que harían para tener mi capricho. Pero debía esperar hasta el próximo año. Lo bueno que sueltan los resultados públicos para que todos lo vieran. Así que podía verificar normal, como si me interesara esa beca. Pasaron los meses y cuando llegó los resultados, primero verifiqué la lista de los que obtuvieron la beca. Y no salía su nombre en la web y fui a la que no obtuvieron. Y ahí estaba ella. Me reí al ver que mi plan resultó bien. Ahora perderá un año de su vida al esperar la siguiente convocatoria, que es el próximo año. Y yo pensaba que el trabajo de la web había terminado ahí, pero no fue así. Pero me di cuenta de algo, que su nombre de ella tenía 0 puntos, y decía ausente. Semanas después empezaron a circular rumores en el grupo de egresados. Lucía había desaparecido del radar de casi todos. Algunos decían que se había mudado de ciudad con su familia porque su padre había perdido el empleo y no podían costear más los gastos en el colegio ni en la preparación para el examen. Otros mencionaban que había entrado en una depresión fuerte después de enterarse de que no figuraba en los resultados, a pesar de haber estudiado intensamente y de haber asistido al examen. Alguien cercano a ella contó que, cuando revisaron el sistema con detalle, su inscripción aparecía registrada correctamente, pero el acta de asistencia al examen estaba en blanco y su hoja de respuestas nunca fue escaneada. La institución abrió una investigación interna por posible irregularidad en el proceso, pero mientras tanto Lucía quedó fuera de la beca y sin posibilidad de apelar de inmediato. Con el tiempo me enteré de que había tenido que trabajar en un empleo informal para ayudar en casa, posponer sus planes universitarios indefinidamente y distanciarse de casi todos sus antiguos compañeros. Nunca volvió a ser la misma chica segura y sonriente que conocí. Hoy, años después, miro hacia atrás y entiendo que lo que hice no fue solo una venganza infantil. Fue un acto de crueldad deliberada que alteró el rumbo de su vida de forma irreversible. No hubo hackers espectaculares ni grandes conspiraciones. Probablemente fue un simple error administrativo inducido por datos falsificados o manipulación básica en algún registro, pero el daño fue real y duradero. Nunca me sentí victorioso, solo vacío. La rabia se me pasó con el tiempo, pero la culpa no. Aprendí, de la peor manera posible, que el deseo de hacer sufrir a alguien por orgullo herido puede tener consecuencias que nadie puede prever ni deshacer. Si alguna vez sientes esa misma furia, recuerda esto: la venganza rara vez cierra heridas. Casi siempre las abren más personas de las que imaginas, incluida en ti mismo. Siempre me atrajo la idea de ganar reconocimiento en redes sociales. Desde adolescente seguía las tendencias, challenges virales, bailes, memes, lo que fuera que estuviera de moda en ese momento. Quería seguidores, likes, comentarios que me hicieran sentir que valía algo. En 2018 vi que explotaba una moda nueva: comprar cajas misteriosas en la dark web y hacer unboxings en YouTube o Instagram. Muchos youtubers jóvenes subían videos con títulos como "compré una caja de la Deep Web por $500. Esto salió", o "lo que encontré en mi Mystery Box Dark Web me dejó en shock". Las vistas subían como locos. Pensé, ¿por qué no yo? Si ellos lo hacen y ganan miles de visitas, yo también puedo. Solo necesito ser valiente. No era un experto en tecnología, pero sabía lo suficiente para investigar. Leí tutoriales sobre cómo entrar a la red oscura de forma segura, instalar el navegador Tor, usar VPN, aunque después supe que no era tan necesario si solo navegaba, no revelar datos personales. Aún así, era un chico de 18 años emocionado por la posibilidad de volverse viral. La adrenalina de hacer algo peligroso, pero que parecía controlado, me cegaba. Busqué durante días. Encontré foros en Reddit,
subreddits como R-Engines o R-Deep hilos en 4chan, reseñas en Pastebin. La mayoría advertía, el 90% son estafas, te roban el Bitcoin y nunca llega nada. Pero también había gente que subía fotos de paquetes entregados, capturas de tracking, videos de unboxing con cosas raras pero inofensivas, juguetes viejos, cartas escritas a mano, ropa usada, CD con música extraña y nada demasiado siniestro. Eso me dio confianza. Finalmente encontré un sitio que parecía más serio. Tenía un diseño simple pero funcional, fotos de cajas selladas con cinta negra, descripciones vagas como contenido sorpresa nivel 3 solo para valientes, y un apartado de entregas recientes con fotos borrosas de paquetes en manos de clientes anónimos. Decidí arriesgarme. Pagué con Bitcoin, unos $300 de la época, que para mí era mucho dinero ahorrado de cumpleaños y trabajos esporádicos. Al finalizar la compra, el formulario pedía una dirección de envío física. Pensé, bueno, todos los vendedores legítimos la necesitan, y como es una caja misteriosa, no sabrán quién soy realmente. Escribí mi dirección real sin dudarlo 2 veces. El error más grande de mi vida. Pasó una semana y media. Cada día revisaba el buzón y la puerta como un niño esperando regalos de Navidad. Finalmente llegó. Un paquete mediano, envuelto en cinta adhesiva negra opaca, sin remitente visible, con mi nombre y dirección escritos a mano en marcador permanente. El corazón me latía fuerte. Preparé el celular, puse buena iluminación, activé la grabación en vertical para mis historias y horizontal para YouTube. Chicos, hoy llegó mi caja misteriosa de la Deep Web, vamos a ver qué hay dentro, dije con voz temblorosa pero fingiendo seguridad. Empecé a grabar. Corté la cinta con cuidado, saqué capas de papel burbuja, bolsas plásticas negras, más cinta, y entonces lo vi. No era un juguete roto ni una máscara vieja ni ropa usada. Dentro de la caja principal había una bolsa de plástico transparente sellada con cinta roja. Adentro, flotando en un líquido turbio que parecía formol casero, había un dedo humano. Un dedo índice derecho, pálido, con la uña rota y un anillo barato de plata todavía puesto. Al lado, envuelto en papel tisue manchado, un mechón de pelo castaño largo atado con un listón negro. Y debajo de todo, una nota escrita a mano en letra desprolija. Gracias por tu compra. Ahora sabes que soy real. Guarda esto bien. Te estaré observando para ver si subes el video. Si lo haces, sabré dónde encontrarte. Si no lo haces, también sabré dónde encontrarte. La cámara seguía grabando. Yo me quedé congelado, el celular temblándome en la mano. Apagué la grabación de inmediato. Sentí náuseas, un frío que me subió desde los pies hasta la cabeza. Tiré todo de vuelta a la caja, la cerré y la escondí en el fondo del armario como si al no verla desapareciera el problema. Pasaron días en los que no dormí bien. Revisaba las ventanas, las cerraduras, las notificaciones. Pensaba en borrar el video, que ni siquiera había subido, pero la nota decía claramente, si subes el video, sabré dónde encontrarte. Si no lo haces, también. Era una trampa sin salida. Subirlo me exponía a que miles de personas vieran que había comprado algo ilegal y macabro. No subirlo me dejaba con la duda de si realmente me estaban vigilando. Al final no subí nada. Nunca más volví a entrar a la Dark Web. Eliminé Tor, cambié contraseñas, borré historiales. Pero la caja sigue guardada en una caja fuerte que compré después, en el fondo de mi closet. No la he abierto de nuevo. No he tenido valor para tirarla a la basura ni para entregarla a la policía, porque ¿cómo explico que compré algo así con mi dirección real? A veces, en la madrugada, recibo mensajes de números desconocidos o cuentas sin foto de perfil que solo dicen, ya subiste el video. Los bloqueo, cambio de número, pero siempre aparecen nuevos. Nunca gané millones de visitas. Nunca me volví viral. Solo gané la certeza de que hay cosas que, una vez compradas, no se pueden devolver, y personas que, una vez contactadas,
no olvidan tu dirección. Si estás pensando en hacer un unboxing de la Deep Web por fama, no lo hagas. Hay tendencias que cuestan mucho más que dinero. Como en todo grupo de amigos, cada uno tiene gustos distintos. Unos prefieren salir de fiesta, otros ahorrar para viajar, algunos solo hablan de videojuegos o mujeres. Nosotros éramos 5, incluido yo, y teníamos un grupo de WhatsApp donde hablábamos de todo sin filtro. Planes de dinero, salidas, chismes, memes, y a veces cosas más pesadas como videos de peleas callejeras, accidentes o hasta contenido que rozaba lo ilegal. Era nuestra forma de pasar el rato, de desahogarnos, de sentir que éramos duros sin salir de casa. Una noche estábamos en una llamada de Discord jugando un shooter online. La partida iba bien, nos gritábamos órdenes, nos reíamos de las muertes tontas. De repente, Diego, el más callado del grupo, el que siempre tenía el mejor internet y el PC más caro, pasó un video al chat del grupo de WhatsApp con un simple "miren esto". Pensamos que era otro TikTok idiota, un fal gracioso o un meme nuevo. Nadie le dio mucha importancia al principio. Yo estaba concentrado en la partida y no lo abrí de inmediato, pero uno de los otros, creo que fue Marcos, lo reprodujo y se quedó en silencio unos segundos. De pronto soltó: "Oye, Diego, ¿por qué nos mandas esto?". Su voz sonaba rara, no enojada, sino alterada. Diego solo respondió con un jaja. "¿Qué pasa?", como si nada. Yo pausé el juego, abrí WhatsApp y le di play. El video duraba menos de 2 minutos, pero se sintió eterno. Era una grabación casera, con cámara fija en un cuarto oscuro y sucio. En el centro había una mujer embarazada, atada a una silla de metal. Llevaba una camiseta rota y tenía la cara tapada con una tela. 2 figuras con pasamontañas entraron al encuadre. Lo que hicieron después fue exactamente como en esas películas de terror extremo tipo La Granja Humana o Hacer Bien Film, pero sin cortes ni efectos especiales. No era actuación. Los cortes eran reales, los gritos eran reales, la sangre salía a chorros, la cámara no se movía, solo grababa. Al final, uno de los encapuchados miró directo a la lente y dijo algo en voz baja que no se entendió bien, pero sonó como una risa ahogada. Apagué el video a la mitad. Me temblaban las manos. En la llamada todos empezaron a gritarle a Diego al mismo tiempo: "¿Qué es esto? Estás metido en algo. Nos mandaste un snaf real". Diego se defendió rápido: "Tranquilos, no es nada que ver conmigo. Lo bajé de la dark web. Hay sitios donde suben cosas así. Yo solo entré, busqué y lo descargué. No me pidieron nada a cambio". Le insistí: "Imposible. Esos sitios no te dejan descargar videos así nomás, o pagas, o te piden verificar algo, o te meten malware". "¿Cómo lo conseguiste tan fácil?". Él insistió. Me protegí al máximo. Usé Tor, VPN en cadena, máquina virtual, nadie sabe quién soy, solo bajé el archivo y ya. Justo en ese instante pasó algo que ninguno olvidará nunca. Se oyó el sonido característico de Discord cuando alguien entra a la llamada. Ese pling corto que avisa de un nuevo usuario. Pero no entró uno, entraron varios. El sonido se repitió 5, 6, 7 veces, rápido, como si un montón de cuentas se conectaran al mismo tiempo. Nadie dijo nada, nadie habló, solo el sonido repetido. Al segundo siguiente, el juego se cerró de golpe en todas nuestras pantallas. No fue un crash normal. El programa desapareció sin mensaje de error. Las otras aplicaciones que teníamos abiertas, navegador, Spotify, WhatsApp en la PC, se minimizaron o cerraron solas. La pantalla quedó limpia, solo con la ventana de Discord en el centro, maximizada automáticamente. El fondo negro de la llamada ocupaba todo. Nuestros avatares seguían allí, pero ahora había nombres nuevos en la lista de participantes. Nombres que ninguno reconocía, cadenas de letras y números aleatorios, como user-47x9k2, guest-0813, Añón-9921. Ninguno tenía foto de perfil, ninguno tenía micrófono activado, solo estaban conectados. Mirando. Nadie habló durante unos segundos eternos. Luego, uno de esos usuarios escribió en el chat de voz:
en texto, porque no había audio. Buena noche, chicos. Bonito video. Y debajo, otro. ¿Quién lo compartió primero? Diego se desconectó de golpe, su avatar desapareció, nosotros nos quedamos mudos, intenté salir de la llamada, pero el botón de dejar no respondía, el cursor se movía lento, como si el PC estuviera procesando algo pesado. Finalmente, después de un minuto que pareció una hora, la llamada se cortó sola. Discord se cerró entero. Cuando lo volví a abrir, la llamada ya no existía. El servidor donde jugábamos seguía ahí, pero el canal de voz donde estábamos había sido eliminado. No había registro. No había historial de participantes. Nada. Esa noche nadie volvió a hablar en el grupo de WhatsApp. Al día siguiente, Diego no contestó mensajes. Lo llamamos por teléfono. Apagado. Pasaron 2 días hasta que apareció en el grupo con un mensaje corto. Perdón, no vuelvo a pasar nada. Borré todo, no me busquen por un tiempo. Desde entonces, el grupo sigue existiendo, pero ya no es lo mismo. Nadie pasa videos fuertes, nadie menciona la dark web. Nadie juega en Discord con micrófono abierto por más de 1 hora. Y cada tanto, cuando estoy solo en mi habitación y Discord se abre solo, aunque lo tenga cerrado. Veo en la lista de servidores un canal que no creé, con un solo mensaje sin remitente. Ya vieron el siguiente. No lo abro nunca, solo cierro la aplicación y apago el PC. Hay cosas que, una vez vistas, no se pueden olvidar. Y hay personas, o lo que sea que estuviera detrás de esos avatares, que, una vez que te ven, no te sueltan tan fácil. Si algún día un amigo te pasa un video de la dark web en medio de una llamada, no lo abras. Cierra todo. Y reza para que solo sea curiosidad la que los trajo a tu llamada. Siempre me intrigó esa parte oculta de Internet, no por nada oscuro ni ilegal, sino por pura curiosidad morbosa. En 2019 y 2020, cuando todos hablábamos de la Deep Web como si fuera un mundo paralelo lleno de misterios, yo pasaba horas leyendo hilos en Reddit, foros en español y videos de YouTubers que juraban haber entrado y salido ilesos. La mayoría eran exageraciones, mercados falsos, estafas con Bitcoin, listas de links terroríficos que llevaban a páginas 404, pero siempre había un tipo de contenido que me dejaba pensando, los enlaces reales que nadie verificaba del todo, porque nadie quería arriesgarse a que fueran verdad. Una noche de insomnio, después de una discusión en el grupo de WhatsApp sobre lo más jodido que has visto online, decidí probar suerte, instalé Tor como todos recomiendan, usé una VPN barata por encima, creé una máquina virtual para no contaminar mi PC principal y empecé a navegar por directorios Engine que aparecían en listas actualizadas. La mayoría eran aburridos, foros de discusión política extrema, tiendas de drogas falsas, blogs abandonados, hasta que di con uno que se llamaba algo así, como Real Samples Unfiltered Reality. El sitio era minimalista, fondo negro, texto blanco, sin imágenes, solo una lista numerada de enlaces. El último me llamó la atención porque decía, acceso requerido, debajo había un formulario simple, nombre de usuario anónimo, correo temporal opcional y una casilla que decía confirmo que soy mayor de 18 y acepto contenido sin censura. No pedía pago, no pedía verificación, solo eso. Pensé si es estafa pierdo 30 segundos. Si es real, bueno, solo miro y cierro. Marqué la casilla, puse un usuario random y di enviar. Apareció un mensaje acceso concedido, enlace único válido por 24 horas, no compartas, no captures pantalla, estamos observando. Debajo un link en largo que empezaba con HTTP Real Samples. Lo abrí. La página cargó lenta, como si el servidor estuviera al otro lado del mundo. Fondo negro otra vez. En el centro un reproductor de video simple con botón de play gigante. Debajo un contador. Este video se autodestruirá en 1 hora 47 minutos 32 segundos. No había título, no había descripción, solo un texto pequeño en rojo. Míralo completo. No pauses, no retrocedas. Si lo haces perdemos la conexión contigo. Le di play. El video empezó con una toma fija en un cuarto blanco tipo quirófano improvisado, paredes de azulejos sucios, luces fluorescentes que zumbaban, en el centro una camilla metálica,
Sobre ella una persona inmóvil boca abajo con la espalda desnuda, no se veía la cara. Dos brazos con guantes negros entraron al encuadre. Uno sostenía una cámara GoPro pequeña, el otro un bisturí. No había música, no había voces, solo el zumbido de las luces y la respiración pesada de quien grababa. Lo que siguió no fue gore rápido como en los videos de accidentes, fue lento, metódico, cada corte era explicado en voz baja, casi susurrada, como si fuera una clase. Aquí secciona el tejido subcutáneo, nota cómo el músculo responde al estímulo, la persona en la camilla empezó a moverse, a gemir amortiguado, no estaba anestesiada o al menos no del todo. Los gemidos se volvieron gritos ahogados cuando empezaron a trabajar en la zona lumbar. Extrajeron algo, no alcancé a ver bien qué era y lo pusieron en una bandeja metálica que tintineó. En ese momento quise pausar, mi dedo se movió al espacio, pero recordé el texto: no pauses, no retrocedas. El video seguía, el contador marcaba 1 hora 12 minutos 45 segundos restantes. La cámara se acercó más, la GoPro enfocó la bandeja, dentro había un órgano pequeño, rosado, latiendo débilmente. El narrador susurró: muestra de tejido vivo, donante voluntario, consentimiento grabado previamente. Entonces la cámara giró, por primera vez mostró la cara de la persona en la camilla. Era un hombre joven, ojos abiertos de par en par, lágrimas corriendo, mordiendo una mordaza, pero lo peor no fue eso. Lo peor fue que lo reconocí. Era un chico que había desaparecido de mi ciudad hace 2 años. Salió en las noticias locales: joven de 24 años se pierde tras salir de fiesta. La foto de la búsqueda era exactamente esa cara. La misma cicatriz en la ceja izquierda. Los mismos tatuajes en el cuello que se veían ahora cubiertos de sangre. El video continuó. El narrador dijo: el sujeto está consciente para preservar la integridad de los tejidos. Preguntaremos si desea continuar. Acercaron un micrófono a su boca. Quitaron la mordaza apenas. Él jadeó, tosió sangre y susurró algo que apenas se oyó: por favor, ya basta. El guante negro le puso la mordaza de nuevo. La cámara volvió a la espalda. Continuaron. No llegué al final. El contador marcaba 38 minutos restantes cuando cerré la pestaña de Thor de un golpe. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que me iba a desmayar. Apagué la máquina virtual, borré el historial de Thor, eliminé la VPN. Cambié todas las contraseñas de mi vida, pero no borré la memoria. Días después busqué en Google noticias sobre ese chico desaparecido. Nada nuevo, el caso seguía abierto, sin pistas, nadie mencionaba vídeos, ni Deep Web, ni nada, solo una foto vieja en un artículo olvidado. Nunca volví a entrar a la Deep Web, nunca le conté a nadie del grupo lo que vi, pero cada vez que veo una noticia de persona desaparecida abro la foto y comparo. La cicatriz en la ceja, el tatuaje en el cuello, y siempre pienso lo mismo. ¿Y si ese video sigue circulando? ¿Y si alguien más lo está viendo ahora mismo? ¿Y si cuando lo cerré ellos ya sabían que lo había visto y que lo reconocí? Porque desde esa noche a veces recibo mensajes en cuentas anónimas de Instagram o Telegram. Solo una frase: ¿te gustó el sample 47? Los bloqueo, cambio de cuenta, pero siempre aparece otro. Y el contador en mi cabeza nunca se detuvo, sigue bajando, aunque yo ya no esté mirando. Siempre he sido de navegar hasta donde no debería cuando la noche se pone larga y no hay sueño. No por buscar problemas, sino porque me gusta la sensación de que hay algo ahí fuera que la gente normal no ve. En 2023 entré a un directorio Angen que parecía más viejo que la mayoría. Sin nombre bonito, solo un código largo y una descripción seca. Foro cerrado. Solo lectura. Contenido verificado por usuarios. Entré pensando que sería otro lugar muerto lleno de posts abandonados, pero cargó rápido. Fondo gris oscuro, letras blancas, sin banners, sin publicidad, solo una lista de hilos numerados del 1 al 400, cada uno con título corto y fecha de subida. Elegí el hilo 312 porque tenía más vistas que los demás. El título era solo esto: registro diario sujeto 58 mes 9. Abrí el hilo y era una cadena de posts de un solo usuario anónimo. Cada post era un texto breve con una foto adjunta JPG de baja resolución. El primero decía: día un sujeto 58 ingresado voluntario, firma digitalizada adjunta edad.
31 Género masculino, origen urbano, motivo declarado donación por necesidad económica. La foto mostraba una habitación pequeña, paredes blancas, cama individual, mesa con botella de agua y en la esquina una silueta sentada en el suelo con la cabeza baja, no se veía la cara. Día 5 Sujeto muestra ansiedad moderada, solicita contacto familiar, denegado por protocolo. Foto la misma habitación, ahora el sujeto de pie mirando la pared, manos en la nuca como si lo hubieran puesto en posición. Día 12 Primera. Extracción de muestra tisular, procedimiento sin anestesia general para preservar calidad. Sujeto cooperó tras refuerzo verbal. Foto close-up de un brazo con un corte limpio de unos 10 cm, sangre fresca pero la piel alrededor limpia como si lo hubieran limpiado inmediatamente después. Día 28 Sujeto ya no habla, responde a estímulos físicos, signos vitales estables, preparación para fase 2. Foto el sujeto acostado en la cama, ojos abiertos sin expresión, conectado a tubos delgados que salían de su brazo y cuello, la piel pálida casi transparente. Día 45 Extracción principal completada, sujeto en estado vegetativo inducido, órganos viables al 87%, traslado programado para mañana. La última foto era la peor, el sujeto de perfil, la cara visible por primera vez, era un hombre de unos 30 años, barba crecida, ojos hundidos, pero lo que me congeló fue que reconocí el tatuaje en el antebrazo, era el mismo tatuaje que tenía un amigo de la secundaria que desapareció en 2020, la familia dijo que se fue por problemas de plata y nunca volvió. El hilo terminaba ahí sin más posts, la última línea del usuario era solo esto: sujeto 58 procesado, cupo liberado para siguiente voluntario. Cerré la pestaña, borré el historial, apagué todo, pero al día siguiente entré de nuevo al mismo directorio por si acaso y el hilo 312 ya no existía, el número saltaba del 311 al 313 como si nunca hubiera estado ahí. Me quedé mirando la pantalla sintiendo un frío en la nuca que no se iba, pensé que era mi imaginación, pero esa misma noche recibí un mensaje privado en un foro normal de Reddit de una cuenta nueva sin historial. El mensaje era corto: vi que entraste al hilo 312, no lo busques más, ya te vio, ahora tú eres el siguiente observador. No respondí, borré el mensaje, bloqueé la cuenta, pero al día siguiente otra cuenta nueva me escribió lo mismo: vi que entraste al hilo 312, no lo busques más, ya te vio, ahora tú eres el siguiente observador. Empecé a cambiar cuentas, a borrar historial, a usar VPN diferentes, pero los mensajes seguían llegando, cada día uno nuevo, siempre la misma frase: vi que entraste al hilo 312, no lo busques más, ya te vio, ahora tú eres el siguiente observador. Una semana después encontré un nuevo directorio, Angen, que no estaba en las listas anteriores, cargó igual, fondo gris oscuro, letras blancas, lista de hilos del 1 al 500, elegí el hilo 1 porque era el único con 0 vistas, el título era observador nuevo, registro diario, sujeto 59, mes 1, abrí el hilo y el primer post era de hoy día, un sujeto 59 ingresado voluntario, firma digitalizada, adjunta edad 27, género masculino. La foto adjunta era yo sentado en mi habitación con el celular en la mano, la foto tomada desde el ángulo de la ventana de mi cuarto, la hora en la esquina era de hace 10 minutos, el post continuaba: sujeto 59 ya ha accedido al foro anterior, protocolo iniciado, observación permanente hasta fase final, no hay escape, no hay borrado, no hay salida. El hilo se actualizaba solo cada vez que yo hacía algo, se añadía un post nuevo día. Un sujeto 59 leyó el registro inicial, signos de ansiedad detectados, respiración acelerada, pulso elevado. Día un sujeto 59 cerró pestaña, pero reingresó 8 minutos después, curiosidad confirmada, fase de aceptación iniciada. Día 2 sujeto 59 cambió VPN y borró historial, pero IP residual identificada, ubicación aproximada confirmada. Día 3 sujeto 59 intentó buscar al sujeto 58 en redes sociales, coincidencia con desaparecido 2020, tatuaje antebrazo confirmado, vínculo emocional establecido, presión psicológica aumentada. Día 4 sujeto 59 no ha dormido más de 3 horas seguidas, signos de paranoia detectados, mensajes privados enviados para reforzar observación. Cada post venía con una foto mía tomada desde ángulos imposibles, dentro de mi casa, desde el techo, desde la cocina, desde detrás de la puerta del baño, siempre con la hora exacta del momento en que la tomaron. Salí del hilo, cerré Tor, apagué el PC, pero el miedo no se iba. Esa noche oí un clic en la puerta como si alguien probara la cerradura, miré por la
Mirilla el pasillo vacío, pero cuando volví al PC el navegador Tor se abrió solo y el hilo 1 estaba ahí actualizado. Día 5 sujeto 59 leyó el último post, signos de terror confirmados, fase final aproximándose, no hay salida, no hay escape, no hay borrado. Desde entonces no he vuelto a entrar a ningún sitio Angen, pero cada día recibo un mensaje en alguna cuenta nueva, siempre la misma frase. Día X sujeto 59 sigue vivo, observación continua, el siguiente hilo ya tiene número, el tuyo. No hay forma de salir. Porque no fui yo quien entró al foro, fue el foro quien me encontró a mí y ahora soy el sujeto y el observador al mismo tiempo, y cada vez que miro mi reflejo en la pantalla negra siento que alguien más me está mirando desde el otro lado, esperando el día en que el post diga sujeto 59 procesado, cupo liberado para siguiente voluntario, y lo peor es que los mensajes no paran, cada vez más frecuentes, cada vez con fotos más cercanas, cada vez con detalles que solo yo sé, como la marca que tengo en el dedo. O el tatuaje que nadie ve porque está escondido bajo la ropa, y sé que el siguiente paso no es un mensaje sino un golpe en la puerta que no podré ignorar, porque ya no es curiosidad, de certeza de que el hilo me tiene marcado y que el cupo que liberaron no se va a quedar vacío mucho tiempo. Trabajaba en construcción desde hace 5 años, en uno de esos edificios altos que se levantan en el centro de la ciudad, uno de esos proyectos grandes con oficinas, apartamentos y estacionamiento subterráneo que bajaba 3 niveles. Mi trabajo era simple: soldar estructuras, colocar vigas, asegurarme de que todo quedara firme antes de que vinieran los acabados finos. El turno nocturno era el que me tocaba siempre porque pagaban más y no había tanto ruido ni jefes molestando. Una noche como cualquier otra bajé al sótano 3 para chequear unas tuberías que habíamos instalado ese día. El lugar era enorme, columnas de concreto crudo, luces fluorescentes que parpadeaban porque la instalación eléctrica aún no estaba completa. Olía a humedad y a cemento fresco mezclado con ese olor metálico de soldadura reciente. Caminaba por el pasillo principal cuando vi algo que no había notado antes: una puerta de metal gris al fondo, semioculta detrás de una pila de materiales. Pensé que sería una semi-oficina, de esas que usan los ingenieros para guardar planos o hacer reuniones rápidas durante la obra, porque el proyecto era grande y a veces necesitaban espacios temporales. Me acerqué curioso porque nunca la había visto en los planos que nos mostraban en las reuniones de seguridad. La puerta no tenía candado, solo una manija simple. La empujé y se dio con un chirrido bajo. El interior estaba oscuro, pero encendí la linterna de mi casco y entré. La habitación era pequeña, como de 4 por 4 metros, paredes de concreto desnudo sin pintar, un escritorio viejo en el centro con una computadora antigua de esas con monitor cuadrado y teclado amarillento, cables por todas partes conectados a un generador portátil que zumbaba suavemente en una esquina. Había una silla metálica atornillada al suelo frente al escritorio y en la pared opuesta una cámara web antigua montada en un trípode. Pensé que sería para videollamadas o algo de la administración, quizás un puesto de vigilancia temporal. Para el estacionamiento, me senté en la silla por curiosidad y moví el mouse para ver si la computadora prendía. La pantalla se iluminó lenta mostrando un fondo negro simple y un icono de un navegador que no reconocí. Abrí el navegador y el historial estaba vacío, pero en la barra de direcciones había un link en largo guardado como favorito. Lo cliqué sin pensar porque mi curiosidad era más fuerte que el miedo y el sitio cargó despacio como si el servidor estuviera lejos. El sitio se llamaba Lightroom 58, fondo negro, texto rojo sin imágenes, solo un chat en vivo en el centro y un reproductor de video que decía transmisión en pausa. En el chat había mensajes de usuarios anónimos con nombres como Watch32, Guest91 y Donor X diciendo cosas como: cuando empieza el siguiente show, el último fue flojo, necesitamos más acción, paga extra por el especial de medianoche. Me di cuenta de que no era un sitio normal, era uno de esos foros ocultos de la Deep Web donde la gente paga por ver cosas que no deberían verse. El reproductor tenía un botón de play, pero estaba bloqueado con un mensaje que decía transmisión privada, ingresa código para acceder. Pensé en salir, pero antes vi un archivo TXT en el escritorio, lo abrí y era un log de sesiones con fechas y descripciones. Día 1 prueba de sonido, sujeto cooperativo, pago recibido 500, día 5 show básico, corte superficial.
Audiencia 45 pago 1200 día 12 show avanzado extracción dental audiencia 120 pago 4500 día 28 show extremo fase terminal audiencia 320. Pago 15.000. El log seguía con más entradas, cada una más jodida que la anterior, describiendo lo que parecía ser sesiones en vivo de tortura real, no acting, no fake, todo verificado por la audiencia que pagaba con Bitcoin para ver y pedir más. Me temblaron las manos cuando vi que la última entrada era de hace 2 días, día 45, fin de sujeto 58, limpieza completada, habitación lista para siguiente. Cerré el TXT y miré alrededor notando cosas que no había visto al principio, manchas oscuras en el piso que parecían sangre vieja pero limpiada a medias, una caja de herramientas en la esquina con pinzas, cuchillos y sierras pequeñas, un balde en el rincón con un olor ácido que me revolvió el estómago. El zumbido del generador se hizo más fuerte en mi cabeza y de repente el chat en la pantalla se actualizó con un nuevo mensaje de Admin Life: bienvenido nuevo observador, la cámara está encendida, inicia show o cancela. La cámara del trípode se encendió con un LED rojo parpadeando y en el reproductor apareció mi cara sentado en la silla. El sitio me había detectado como el nuevo sujeto o el nuevo conductor, no sabía cuál. Intenté cerrar el navegador pero la ventana se minimizaba sola y volvía a abrirse. El chat empezó a llenarse de mensajes. Guache 32, ¿quién es el nuevo? Empieza ya. Donor X paga double por acción rápida. Guest 91, muéstranos lo que puedes hacer. Me levanté de golpe y corrí a la puerta pero la manija no giraba, estaba cerrada desde afuera o desde el sistema, no sabía. Golpeé la puerta gritando auxilio, pero el sótano estaba vacío, el turno nocturno era solo yo y un guardia arriba que nunca bajaba. El chat seguía actualizándose con mensajes de la audiencia riéndose: jajaja, el nuevo está asustado, hazlo lento, esta vez paga extra por gritos. Encontré un panel en la pared detrás del escritorio con un interruptor de emergencia, lo apreté pensando que apagaría todo, pero en vez de eso el generador aceleró y una luz roja se encendió sobre la puerta iluminando la habitación como un estudio de grabación. El reproductor dijo transmisión iniciada, audiencia 85 y subiendo. Me senté de nuevo temblando intentando apagar la computadora pero el teclado no respondía, solo el chat que ahora tenía 150 espectadores pidiendo empieza el show o cancelamos y te encontramos. No sabía qué hacer pero recordé el log y pensé que si no hacía algo me encontrarían de verdad porque el sitio tenía mi IP o algo peor. Fingí calmarme y hablé a la cámara: esto es una broma, ¿verdad? Solo es un test. El chat explotó con respuestas: no es broma, nuevo, haz lo que sabes o salimos a buscarte. De repente un mensaje de Admin Life: código de cancelación temporal 5839, ingresa para pausar pero solo por 5 minutos. Tecleé el código y el reproductor se pausó, transmisión temporalmente detenida, pero la audiencia siguió chateando impaciente esperando el reinicio. Usé esos 5 minutos para forzar la puerta con una de las herramientas de la caja, una pinza grande, la metí en la manija y forcé hasta que se dio, abrí la puerta y corrí por el sótano subiendo las escaleras como loco, llegué al nivel superior y salí del edificio sin mirar atrás. Esa noche no volví a casa, me quedé en un hotel barato pagando en efectivo y al día siguiente cambié de número, borré cuentas, pero una semana después recibí un mensaje en mi nuevo correo de una cuenta anónima con un link Angen que decía transmisión pausada, reanuda o el siguiente sujeto será tu familia. No lo abrí pero sé que el foro sigue ahí con el hilo actualizado, día 46, nuevo observador escapó, búsqueda iniciada, audiencia 450, pago pendiente. No duermo bien desde entonces, cada ruido en la noche es el clic de una puerta abriéndose, cada sombra es alguien del chat esperando que reanude el show. No sé cuánto más voy a aguantar antes de que me encuentren porque no fui yo quien empezó el live, fueron ellos y ahora soy el protagonista aunque no quiera. Si algún día dejo de aparecer es porque el código de cancelación no funcionó para siempre. Siempre quise aprender hacking, no para hacer daño sino para sentir que entendía cómo funcionaba el mundo digital, que podía entrar donde otros no, que tenía control sobre algo que la mayoría ni entendía. Tenía 19 años, estudiaba programación en la universidad pero las clases eran lentas y básicas, así que empecé a buscar por mi cuenta, foros en español, canales de Telegram, tutoriales en YouTube que prometían pasar de cero a experto en meses. Instalé Kali Linux en una máquina virtual. Descargué herramientas como Metasploit, Burp Suite,
Wireshark, empecé con lo básico, escaneo de puertos con MAP, ataques simples de fuerza bruta, cracking de Wi-Fi con Aircrack, todo en redes que yo mismo montaba o en entornos legales como Hackdebox y TryAcme. Me sentía poderoso. Cada vez que lograba entrar a una máquina virtual o craquear una contraseña débil pensaba que estaba un paso más cerca de ser un hacker de verdad. Un día en un grupo de Telegram encontré un post que decía reto real para principiantes avanzados. Hackea mi servidor y te doy $500 en Bitcoin. El admin del grupo era un usuario llamado Shadowbyte que tenía reputación de ser bueno pero justo. Muchos decían que había pagado antes a quien lograba entrar. El link llevaba a una IP pública con un servidor web simple, página de login básica con usuario y contraseña. Pensé que sería fácil, quizás SQL Injection o Brute Force con Hydra. Empecé a probar. Primero probé inyecciones SQL clásicas como OR1 igual a 1, no funcionó. Luego intenté enumerar usuarios con Skullmap, nada. Luego Brute Force con Rockyo.txt y un script en Python para no quemar mi IP. Después de horas conseguí entrar con usuario admin y contraseña que era una variación tonta de password 123. Me reí pensando que era demasiado fácil para un reto de $500. Una vez dentro encontré un panel con archivos subidos, logs, y un botón que decía recompensa. Lo cliqueé y apareció un mensaje: felicitaciones, llegaste al panel, ahora descarga tu premio. Descargué un archivo zip llamado reward, zip. Lo abrí sin pensar y dentro había un ejecutable exe con nombre binupdate.exe. Pensé que sería un script o un GIF gracioso con el pago. Lo ejecuté en la máquina virtual porque no era tonto, o eso creía. El archivo se abrió. Una ventana negra apareció por un segundo y luego nada. Pensé que era un troyano fallido. Cerré la VM y seguí con mi día. Al día siguiente mi PC empezó a actuar raro. El ventilador giraba al máximo sin razón. El mouse se movía solo en círculos lentos. Abrí el administrador de tareas y vi procesos desconocidos consumiendo todo el CPU. Intenté cerrarlos pero volvían a aparecer. Borré el zip y el exe pero el daño ya estaba hecho. El malware había salido de la VM porque había compartido carpeta entre host y guest sin darme cuenta. Una estupidez de principiante. En menos de 24 horas mi cuenta de banco online estaba vacía. Habían transferido todo lo que tenía ahorrado para la universidad. $1,800 que me había costado meses juntar. Intenté recuperar la cuenta pero el correo ya estaba comprometido. Habían cambiado la contraseña y el número de recuperación. El teléfono empezó a recibir mensajes de números desconocidos con capturas de mi historial de navegación. Fotos de mi escritorio, incluso una captura de la cámara de mi laptop tomada mientras yo dormía, con la hora exacta de las 3:47 de la mañana. Intenté rastrear al que lo hizo. Usé Voice en la IP del servidor del reto pero era un VPS en Rusia con datos falsos. Busqué el usuario Shadowbyte en foros y encontré quejas de otros que habían caído en el mismo reto. Decían que el malware era un RAT avanzado con keylogger, ransomware selectivo y acceso remoto permanente. Que el tipo no era un hacker solitario sino parte de un grupo que usaba retos falsos para infectar a curiosos como yo. Que una vez dentro te robaban todo y luego te vendían los datos en mercados de la Deep Web. Que algunos habían perdido fotos privadas que terminaron circulando en foros oscuros o que habían recibido amenazas para pagar más o publicar todo. Intenté denunciar a la policía pero me miraron como si estuviera loco. Me dijeron que no tenían recursos para rastrear Bitcoin ni IPS de servidores extranjeros, que era mi culpa por jugar con cosas ilegales, que mejor no contara nada porque podía salir peor. Me quedé sin plata, sin confianza en mi PC, sin sueño porque cada vez que me sentaba a estudiar sentía que alguien me miraba desde la cámara. Cambié de laptop, formateé todo. Usé Talsos para navegar pero ya era tarde. Los mensajes seguían llegando, no muchos, uno cada 2 semanas. Siempre la misma frase: te encontramos de nuevo cuando quieras aprender más, solo vuelve al reto. Con una captura mía en el fondo, tomada desde la nueva laptop, como si supieran que había cambiado todo pero seguían ahí. Ahora no toco nada de hacking, ni tutoriales, ni foros, ni Kali, nada. Cada vez que veo un link engine o un grupo de Telegram sobre ciberseguridad me da un escalofrío porque recuerdo que no fui yo quien hackeó al servidor. Fue el servidor quien me hackeó a mí.
y que el precio de querer aprender no fue $500 en Bitcoin, sino todo lo que tenía y un poco más. Porque ahora vivo mirando atrás, cambiando contraseñas cada semana, usando VPN todo el tiempo, y preguntándome si el siguiente mensaje será solo una frase o una foto mía durmiendo con la hora exacta de esta noche. Si estás pensando en aprender hacking por tu cuenta, empieza con lo legal, Hackthebox, CTF, libros. Nunca bajes un reto de un desconocido que promete plata fácil, porque el único que gana en esos juegos es el que pone el cebo, y el cebo siempre termina siendo tú. Siempre me ha gustado coleccionar cosas raras de internet, listas de canciones perdidas, fotos antiguas de gente que ya no existe, archivos con historias que nadie terminó de escribir, cosas que se sienten como secretos que nadie más guarda. En 2024 encontré en un foro de la Deep Web un hilo titulado Listas olvidadas de usuarios reales. El hilo era simple. Gente subía archivos con listas que habían encontrado en viejos discos duros o en cuentas abandonadas. Listas de pendientes, de contraseñas, de números de teléfono, de sueños que alguien anotó antes de dormir. Yo bajé varias porque me gustaba leerlas y imaginar quién era la persona detrás. Una era una lista de tareas del 2012 que decía comprar leche, llamar a mamá, no olvidar pagar la luz. Otra era una lista de nombres de exparejas con fechas y razones por las que terminaron. Otra era una lista de lugares en medio del bosque sin explicación. Pero la que me llamó la atención fue una que se llamaba simplemente Lista Negra 2024. El archivo pesaba poco, lo descargué pensando que sería una lista de usuarios tóxicos o de sitios estafas. Lo abrí y era una lista numerada de nombres completos con datos al lado. Nombre, edad, ciudad, ocupación, estado civil, y al final de cada línea un número de teléfono y una fecha. La fecha era futura, como si fueran citas programadas. Seguí leyendo y los nombres eran reales. Los pude googlear rápido y eran personas normales. Perfiles de LinkedIn, Facebook, Instagram, gente común sin nada especial. Pensé que era una lista falsa o un juego de rol, pero las fechas eran muy específicas y los números de teléfono tenían prefijos correctos para cada ciudad. Seguí bajando y en la línea 47 vi mi nombre completo, mi edad exacta, mi ciudad, mi trabajo, mi estado civil, y al lado mi número de teléfono real y una fecha que era dentro de 3 semanas. La fecha decía 10 de marzo del 2025. Al lado había una nota corta en mayúsculas: eliminar. Cerré el archivo rápido, borré la descarga, vacié la papelera, cerré todo, pero el corazón me latía fuerte porque esa fecha era real y se acercaba, y la palabra eliminar no sonaba a broma. Esa noche recibí un mensaje de WhatsApp de un número desconocido que decía: gracias por descargar la lista, ahora estás dentro, la fecha es fija, no la cambies, y adjuntaba una foto mía tomada ese mismo día en la calle cuando iba al supermercado, tomada desde atrás, con la hora exacta. Desde entonces vivo contando los días. La fecha se acerca y cada semana recibo un mensaje nuevo con una foto mía en algún lugar cotidiano. Comprando pan, caminando al trabajo, sentado en un parque, siempre tomada. Desde lejos pero cada vez más cerca, el último mensaje decía: solo queda una semana. Prepárate, no intentes huir porque la lista ya se actualizó con tu nueva dirección. Miré mi contrato de alquiler y el número de departamento era el mismo que aparecía en la lista actualizada que encontré en un nuevo hilo del mismo foro. Pero ahora la nota al lado de mi nombre decía: en proceso. No he hablado con nadie porque quien me cree que una lista de la Deep Web tiene mi nombre y mi fecha de muerte, que cada día que pasa la foto llega más cerca, que el número de teléfono que aparece al lado es el mismo que uso para todo, que la fecha es real y se acerca, que la lista no es una amenaza sino un calendario que alguien ya marcó con mi nombre, y que cuando llegue el día no va a ser un accidente ni un robo, va a ser algo planeado desde que descargué ese archivo por curiosidad. Porque en la Deep Web no hay listas inocentes, hay listas que esperan que las abras para que te agreguen, y una vez que estás dentro no hay borrado, solo hay espera hasta que llegue tu turno. Y cada vez que miro el calendario siento que la fecha está escrita con tinta roja que se hace más oscura cada día,
que los mensajes llegan más frecuentes, que las fotos se toman desde ángulos que solo alguien muy cerca podría lograr, que la voz en mi cabeza que dice es solo una broma se hace más débil, que la lista no es solo una lista, es un aviso de que alguien ya decidió cuándo termino, y que el peso de ese archivo pequeño es el peso de los días que me quedan, y que cuando llegue la fecha no va a haber nadie que me crea, porque las listas de la Deep Web no se comparten para asustar, se comparten para que se cumplan, y que cada vez que miro mi teléfono siento que la siguiente foto va a ser la última, tomada desde tan cerca que voy a ver el lente antes de que todo termine, y que la nota eliminar no es una orden para borrar algo, es una orden para borrar a alguien, y ese alguien soy yo. No sé qué voy a hacer cuando llegue el día. Quizás me quede en casa con las luces apagadas y las puertas cerradas. Quizás salga corriendo a otro lugar. Quizás intente encontrar al que sube las listas. Pero sé que si lo busco solo voy a actualizar mi propia entrada con una nota nueva que diga intentó escapar. Y que la audiencia del foro va a pagar extra por ver cómo termina. Porque en ese lugar no hay lectores inocentes. Solo hay nombres esperando su fecha. Y yo ya tengo la mía marcada en rojo. Y cada vez que miro mi teléfono siento que la siguiente foto va a ser la última, tomada desde tan cerca que voy a ver el lente antes de que todo termine, y que la lista no se va a borrar aunque yo desaparezca, porque las listas de la Deep Web no se cumplen por accidente, se cumplen porque alguien las escribe con nombres reales, fechas reales, y números reales que alguien ya decidió usar cuando llegue el momento, y que ese momento se acerca, y que cuando llegue no va a haber forma de detenerlo. Porque la lista ya me tiene, y la fecha ya está escrita, y la palabra eliminar ya está al lado de mi nombre, esperando que llegue el día para tacharlo de una vez. Si estás pensando en descargar una lista rara de la Deep Web solo por curiosidad no lo hagas, porque algunas listas no se leen, se cumplen, y una vez que tu nombre aparece ya no hay forma de borrarlo. Solo hay que esperar hasta que llegue la fecha que alguien ya escribió por ti, y cuando llegue no va a ser una sorpresa. Va a ser el final que ya estaba marcado desde que abriste ese archivo.